Bien, vamos a ir viendo un poquito todas estas dimensiones. Como les decía, la primera sería la dimensión constructiva. Como les decía, hay ya simplemente haciendo una prospección arqueológica, como la que ven ustedes aquí. Esto es una prospección que hicimos hace 3 años en un área de una antigua villa romana que fue parcialmente excavada en los años 70, en el área de Balazote, en Albacete. Y bueno, hemos retomado ese proyecto hace unos años y queremos seguir conociendo cómo se articuló esta vía y sobre todo ver hasta cuándo se utilizó, porque estaba claro que ya el propio material de superficie nos estaba reconociendo que había una secuencia bastante larga y que parece que esta villa, con sus continuos cambios y demás, se estará usando prácticamente hasta época califal, hasta época islámica. Bien, pues un poco por rastrear hasta dónde se extendía la villa, porque como les digo, solo fue excavada parcialmente, detectamos una serie de materiales que nos indicaban que efectivamente la villa excavada parcialmente en los 70, que contaba con prácticamente 40 habitaciones, incluido un espacio termal, se extiende todavía prácticamente casi 1 hectárea en un sector prospectado intensivamente. 1 hectárea prácticamente relacionada con un espacio, una gran mansión de vivienda y espacios también. Fragmentos de mosaico, mármoles, molduras, este tipo de elementos, pintura mural, aquí ven un piececito que es de un gladiador, etcétera, etcétera. Pues una vez documentado todo el material de superficie con diferentes cronologías, pero sobre todo, como les digo, materiales de gran estatus, hicimos una prospección geofísica en la zona de mayor concentración y efectivamente han aparecido estructuras que en la actualidad estamos intentando excavar. Esto sería un poco lo que luego se convierte en realidad una vez que vemos estos materiales en superficie. ¿No? Esta es la villa de Balazote, excavada en los 70, las estructuras continúan hacia aquí, estamos excavándolas ahora. Sería un poco lo que tenemos en Villa Petraria, también espacios termales, aunque luego tengamos el refugio de la guerra civil de encima, pero todos estos pilas o ladrillos de pilares nos está indicando que estamos ante un espacio termal, mosaicos de gran calidad, etcétera, etcétera. De hecho, en la propia Villa de Balazote, este sería el espacio excavado de los 70 y ahora hemos abierto un sondeo justo al lado de la zona que no estaba excavada. Si nos tenemos que fijar única y exclusivamente en cómo construían las estructuras murarias, sería muy difícil discernir la cronología de las fases constructivas, porque digamos que lo que son los muros que pertenecen a las últimas fases de ocupación de la villa, que serían ya de época alto medieval, si las comparamos con los muros en las construcciones de piedra de la fase romana, prácticamente son similares, algo quizá esta que tenemos aquí, que esta sí que estaba trabada con tierra, es un poco más irregular, que es de época alto medieval, pero las antiguas y las romanas, aquí tenemos algunas refracciones y demás, revisten de mármol y digamos no invierten tanto esfuerzo en construir esa dimensión constructiva de las villas, van a ser todos esos materiales ornamentales o de mayor estatus que hemos visto previamente. Si pasamos a la segunda dimensión, la dimensión funcional, esta es muy interesante, porque yo imagino que ustedes cuando han ido a ver la excavación de Villa Petraria, o si lo van a ir a ver mañana, les llamará mucho la atención pues que hay un espacio con un ábside, que a veces incluso a los propios excavadores les ha llevado un poco de cabeza para intentar determinar la funcionalidad, sobre todo si estamos hablando de excavaciones que no son de gran extensión, que cuesta mucho más entender la funcionalidad de los espacios. Pero he de decir que en el ámbito romano, sobre todo en el ámbito de las villas, de las grandes haciendas romanas en el campo, prácticamente podemos incluso discernir bastante bien la funcionalidad de cada uno de los espacios única y exclusivamente por la forma de sus habitaciones o por el tipo de decoración o programas decorativos que refleja y demás. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es
de nuevo la villa de Balazote, que es uno de los casos que yo vengo estudiando hace tiempo. Y como ven, ya hay una primera aproximación a la funcionalidad de los espacios. Son comunes a todas ellas, ¿vale? Eso ya nos empieza a dar la pista o a entender que efectivamente una vez que has excavado numerosos tipos de villas o ejemplos de villas, al final discernir la funcionalidad de ellas es bastante fácil desde el punto de vista arqueológico si tenemos en cuenta determinados elementos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que al igual que pasa en las domus romanas de las urbes, de las ciudades, en el caso de las villas, sobre todo, como digo, a partir del Bajo Imperio, la villa funcionará, sobre todo la parte de vivienda de las familias propietarias, funcionará como un espacio de negocio y de ocio, aparte de ser la residencia privada de las familias. Es decir, había determinados espacios donde los posesores, los propietarios recibían a sus invitados, a sus clientes, donde realizaban, como digo, los negocios, etcétera, etcétera, y precisamente en este ámbito, en el ámbito de los espacios de recepción o de invitación, hay una serie de habitaciones o de espacios que son fácilmente rastreables a la hora de excavar en uno de estos asentamientos. Por ejemplo, uno de ellos sería el conocido como tablín, o actus exedra, que normalmente es un despacho del propietario y casi siempre tiene la misma configuración. Es decir, si ahora abriéramos la Villa Petraria y encontráramos una habitación parecida a esto que les voy a mostrar a ustedes, prácticamente al 90% Fernando y yo podrían decir que se trata de un tablín, ¿no? Un despacho. ¿Cómo son estos tablines? Normalmente están formados por dos ambientes. Uno un poquito más elevado, que es donde estaría la mesa de despacho, por ejemplo, con dos accesos, como vemos aquí en la famosa villa de Materno, de Carranque. Y además de este tipo de configuración en dos estancias con algo más elevada, también suelen estar decorados profusamente, ¿vale? Con mosaicos y demás. Eran espacios donde se recibía, pues, efectivamente a los invitados de la casa. Y efectivamente, si pensamos en qué tipo de elementos deben tener estos triclinios, estos comedores, debe haber unos elementos constructivos clave. Uno de ellos suele ser el lecho, que en pocas ocasiones suele ser construido, como este que ven aquí. Esto que ven aquí es un lecho bastante incómodo por otro lado, pues esto tendría sus cojinajes y este tipo de elementos, su mesa, e incluso las casas más pudientes o de aquellos propietarios más pudientes, como les digo, esas familias de bajo imperiales que se establecen en el campo, en algunas villas, tendrían incluso hasta un triclinium de verano, un comedor de verano, ¿no? Como este que vemos aquí, en este caso altimperial de la ciudad de Pompeya. ¿Cómo reconocemos estos triclinios? Normalmente, si los lechos no son construidos, probablemente era mobiliario de madera, sí que los podemos reconocer gracias a el tipo de pavimentos, de mosaicos y de pintura mural que en ellos encontramos, ¿vale? Efectivamente, tendríamos mucha suerte si encontramos conservada la pintura mural in situ, al menos en todo su desarrollo. Normalmente no es así, pero sí que siempre se encuentran evidencias y en muchos casos, como ha pasado en la Villa Petraria, se encuentran los pavimentos al menos in situ. Normalmente se identifican porque tienen una decoración muy elaborada y casi siempre tenemos que pensar que es un espacio de comedor, de derroche, donde el propietario demuestra su estatus, su riqueza. Pues me he comprado esta escultura y la he puesto en el comedor, he encargado este mosaico a un taller norteafricano y lo van a saber porque el mosaico precisamente tiene esta figura o esta otra, pero por regla general son temas o escenas relacionados con el propio disfrute, la festividad, la comida, ¿no? Pues escenas de peces, escenas báquicas, de vino, ¿vale? Este tipo de elementos. Con lo cual, si nos encontramos un tipo de mosaico de este estilo, con esta iconografía, ya sabemos que estamos probablemente ante un comedor, ¿vale? También la propia configuración del mosaico. Ya les he dicho que
En ocasiones el triclinium sí que tiene un lecho construido, pero por regla general era mucho más versátil tener un lecho de mobiliario, de madera. Y la madera, arqueológicamente, casi nunca se conserva, ¿no? Es bastante poco frecuente. Pero podemos recrear o identificar que estamos ante un comedor por el propio diseño del mosaico. Más allá de las escenas, si encontramos un pavimento en forma de U y de T, como este que tienen ustedes aquí de la propia villa de Balazote, sabemos que justo el espacio de la U sería para albergar precisamente el lecho donde estarían reclinados los posesores de la villa y sus clientelas, sus invitados.